En cuanto a las evaluaciones, ya lo habíamos dicho, entonces no me voy a volver rápidamente a la parte que tiene que ver con el plan de aula y el compromiso académico. Cuando hable del plan de aula, hay una parte también fundamental y es los horarios. La idea es que siempre estamos arrancando 6:30, yo siempre me doy una esperita de 5, máximo 9, 10 minutos, por la cuestión de la asistencia, porque a veces a uno está en una presentación y se le dificulta, a veces a uno le queda como encubierta aquí la pantalla, a veces no es capaz como de aceptar a los que han ingresado después del horario habitual. Entonces, por eso es que siempre me doy un poquitico para iniciar, pero por mí arrancaría igual a las 6:30. Entonces, la idea es arrancar entre 6:30 a 6:40. Vamos más o menos con algunas explicaciones y demás. En realidad estamos empezando como a las 6:40, 6:45 en materia. Siempre en cada taller yo haré una retroalimentación del taller anterior, un repaso. Normalmente se repasa el taller expuesto anteriormente, se retroalimenta y haces un repaso de los conceptos y se inicia con la siguiente tutoría. Entonces, en esa hora, o hora larguita, hacemos todo el temario de la tutoría como tal, las guías, explicaciones, etcétera, los conceptos teóricos, matemáticos, ejercicios, ejemplos y demás. Hacemos un descanso que normalmente debe ser entre las 7:50 y 8:10 de la noche y, y posteriormente se entraría a la parte de los talleres. Esa sería la metodología. Cuando hay parcial, entonces igual vamos con el mismo horario y más o menos a las 8:30 quedan activados automáticamente los parciales por plataforma para que ustedes los desarrollen. Se les da un tiempo prudente, aproximadamente 30 minutos, que creo que es más que suficiente. Las preguntas que acostumbro a hacer no son difíciles, es como más un repaso. Igual yo les retroalimentaré también como haciendo un recorderis, un repaso general para cada parcial. Y lo único, pues que no hay una retroalimentación como tal es en el trabajo final, que es como ya la selección de cada grupo que escoge un tema para desarrollar, de acuerdo a lo que se ha visto. Entonces, voy a compartirles lo que es el plan de aula. Hay que hacer también el informe diagnóstico, entonces aquí por plataforma ustedes también tendrán un acceso, que ojalá sea antes de salir al descanso. Entonces, hablaremos de eso también un poquito más adelante. Entonces, permítame, dejo de compartir aquí la plataforma y abro el archivo de plan de aula. Permítame un momentico. Plan de aula. Ok, voy a abrir el archivo. Hice una pequeña corrección esta mañana, me fue un número equivocado. Pero en la plataforma básicamente ya está como tal subida la información. Permítanme, entonces les comparto ese plan de aula que ustedes lo encontrarán igualmente ahí en la plataforma. Ahí, como pueden ver, está el plan de aula. Este plan de aula ha sido modificado a partir de este semestre, donde se incluyó un ítem que se llama Objetivos Generales de la asignatura. Conocer, distinguir y aplicar los diferentes modelos o métodos de los modelos de simulación desde el punto de vista de las matemáticas, ¿sí? Y aplicar esos conceptos a casos reales en la ingeniería de sistemas. Ese es el enfoque que le doy a la asignatura. Y bueno, quiero comentarles de una vez, a medida que vamos avanzando aquí en estas explicaciones, lo que es el plan de aula y el compromiso académico, que como ustedes saben, pues soy muy aficionado al uso de las apps. Pues estoy trabajando en unas cosas de software de desarrollo para esto, pero soy muy aficionado a manejar apps para todo, para absolutamente todo. En mi vida profesional lo hago.
en la docencia lo hago y en la vida personal también. Entonces, no es ajena esta asignatura para usar algunas aplicaciones, algunas apps, y vuelvo y refuerzo un concepto que no es porque no quiera, sino por cuestiones de facilidad. Uso mucho Android. ¿Por qué? Porque los iPhone, pues el software es muy selectivo y muchas veces es de pago. Entonces facilita las cosas trabajar con Android en ese sentido. Y en ingeniería mucho más. No quiere decir que con iPhone no se pueda hacer, pero hay un universo impresionante de aplicaciones en Android. Entonces, básicamente las competencias genéricas es aplicar la lectura crítica, un razonamiento cuantitativo para poder hacer cálculos y demás, y una comunicación fluida, escrita, especialmente más que todos los talleres. Ustedes, algunos ya me conocen, saben que a mí no me interesa mucho que me escriban demasiado texto sobre las preguntas que se hacen, sino tratar de ser lo más concretos y precisos que puedan, centrando mucho el sujeto y los adjetivos de lo que se busca en la respuesta. Aquí en la plan de aula está un resumen justamente de las competencias del saber, del ser y del saber hacer, que los comentamos. Y aquí básicamente empieza el grueso de las tutorías. Entonces, permítame, yo me devuelvo aquí a la primera, que es esta, que son los conceptos básicos de los modelos de simulación, lo que trataremos hoy. Conceptos, definiciones, la historia de los modelos de simulación, etc. En la tutoría 2 hablaremos de las definiciones, los conceptos de aplicaciones de lo de las cadenas de Markov. Para esto, yo ahorita les voy a hacer unas preguntas antes del informe diagnóstico para irlos adentrando precisamente y irlos ambientando en la asignatura y también para nosotros saber cómo enfocar y cómo reforzar los temas a que haya lugar para poder reforzar todos estos conceptos del manejo de la estadística. Las cadenas de Markov, entonces en la tutoría 2 haremos un repaso del manejo de matrices y entraremos en materia como tal. En la tutoría 3 hablaremos de la regresión lineal simple. Cómo encontrar la ecuación de la curva y casos prácticos para aplicarlos. Obviamente también usaremos una aplicación, una app que se llama regresión lineal, justamente, para usar en sus móviles y poder hacer comparaciones, ver resultados, etc. Aunque yo los induciré mucho en la asignatura a usar Excel. Básicamente la herramienta de la asignatura como tal, la base de todo es unas fórmulas y unos algoritmos que se plantean de acuerdo a la asignatura por cada tema, montados en la plataforma archivos de Excel. Ese fue un trabajo bastante dispendioso que me tocó hacer cuando inicié dictando esta asignatura, pero es genial para trabajarlos y para poderlos aplicar a la vida académica y a la vida personal y profesional. En la cuarta tutoría vamos a ver pronósticos. En esa tutoría, que vamos a ver la fecha, es octubre 27, ahí tendremos el primer parcial. Octubre 27, que será acceso por plataforma de forma individual. En la tutoría 5 y 6 vamos a hablar de teoría de colas, o como se denomina también líneas de espera. Lo que pasa es que en la 5 hablamos de teoría de colas de un solo sistema, y en las líneas de espera o teoría de colas en la tutoría 6 hablamos con dos sistemas. En realidad en teoría de colas hablamos de 1, 2 y hasta más sistemas, pero para efectos prácticos y por cuestiones de alcance de la asignatura solo vamos a tratar de 1 y 2 sistemas. Vemos también el modelo de inventarios, que a algunos les ha llamado mucho la atención en semestres pasados. Para la vida práctica, muchos trabajan a veces en esto, en la parte de las bases de datos en las empresas, y puede ser interesante trabajar como proyecto final un modelo de inventarios. Y el trabajo final es precisamente escoger alguno de esos temas que tratamos acá en las tutorías para que lo presenten igual por grupos. La presentación del trabajo tiene una valoración, que será
noviembre 24. Ah, se me olvidó, en la tutoría 6, entonces viene el segundo parcial, que es en noviembre 10, que también por plataforma. Entonces el trabajo final, como recordarles que les había mencionado unos momentos atrás, que está todo dicho ahí en plataforma, será presentación también por grupo. La presentación del trabajo tiene una valoración y la sustentación individual, que es las preguntas que le haga a cada uno de ustedes en esa tutoría 8, se promedia la nota entre la presentación del trabajo de cada grupo más la sustentación individual, y el promedio de ese valor es el valor de ese trabajo final. Pues aquí tengo la bibliografía, que ya lo he subido también ahí en plataforma, que está reflejado aquí también en el plan de aula. Y igualmente aquí abajo aparecen los porcentajes tanto para el quiz 1, que es la primer parcial por plataforma de forma individual, lo mismo el quiz 2 o parcial 2 por plataforma, 25%, seguimiento, que son la presentación, subida a plataforma y seguimiento en plataforma y subida de los trabajos en plataforma, otro 25%, y el trabajo final, que es el promedio entre la presentación del trabajo y la sustentación individual, otro 25%. Básicamente eso era lo que les quería compartir del plan de aula. ¿Qué sigue? El compromiso académico. Entonces les voy a compartir acá también el archivo que está de compromiso académico. Es 10. Donde es básicamente la concertación de esas fechas que están justamente en el plan de aula, pero obviamente ahí ya aparecen todos los nombres de ustedes y debe ir firmado por el representante de grupo, que es el tema a seguir. Entonces, aquí está la concertación, modelos de simulación, día miércoles, empezamos hoy, la idea es que lo concertemos hoy. Entonces, el 25%, el primer parcial el 27 de octubre, el segundo parcial el 10 de noviembre, y el trabajo final, que debe ser presentado a la par con la tutoría 7, porque si no, no tendría tiempo de valorarlos ni retroalimentarlos ni nada. La presentación debe ser a la par del taller 7, y la sustentación es el día 24, para poderles dar de una vez las notas en el seguimiento final y demás. Aquí están todos los nombres de ustedes, y paso seguido entonces sería el nombramiento del representante del grupo. Entonces, permítanme, yo les comparto aquí ese archivo. Ahí está el archivo de concertación del compromiso académico. Entonces, lo que le ruego a continuación es nombrar el representante del grupo. Escucho propuestas, postulaciones, quién va a ser el representante del grupo para esta asignatura. Son 27 participantes, y lo siguiente sería la conformación de los grupos de trabajo. Escucho entonces postulaciones de el representante del grupo. Alguien que se atreva a postular a un candidato ahí para... Permítame, que alguien está solicitando ingresar. Ah, Valentina, buenas noches. Entonces, vuelvo y menciono quién se postula, o si no, yo puedo lanzar nombres. Pues no me gusta eso, pero, o si alguno de ustedes todavía se atreve a postular algún candidato como representante. Escucho postulaciones. Y si no, voy empezando aquí con la lista y ustedes me dirán si lo hacemos. Permítanme un momentico. Entonces tenemos lo siguiente. Ya tenemos casi el quórum completo, hay 23 personas. Postulo a
A ver, ¿a quién les digo yo? Mejor dicho, ¿quiénes tradicionalmente han sido representantes de grupo? Pues yo sé que Diego Fernando ha sido representante de grupo. ¿Quién más ha sido representante de grupo y que se quiera postular? Profe, pues si Diego ha sido, pues que sea Diego, ¿no? O usted, Víctor. Yo voto por Víctor. También voto por Víctor. Ahí están, vean los dos candidatos. Profe, si no hay ninguno, hágale, no hay problema. Entonces queda postulado aquí Víctor Manuel Tapasco y Diego Fernando Castro. Entonces, que me levanten la mano, por favor. ¿Quiénes están por Víctor Manuel? O si voluntariamente usted lo quiere aceptar, Víctor, pues adelantamos. Ah, bueno, un momentico, ya los cuento. Sí, señores. Víctor Manuel, permítanme un momentico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Pues parece, Víctor, que entonces usted es un excelente postulante para este cargo de representante. Entonces, acepta esta postulación, Víctor. Venga, venga, volví, es que se me cortó, se me cayó un momento el internet, ¿qué fue lo que pasó? Que pues yo solicité que levantaran la mano para que lo postularan a ustedes para aceptarlo como representante del grupo. Listo. Ahí gané. Entonces, Víctor, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que si puede ingresar a la plataforma, bajar el archivo de concertación de compromiso académico, firmármela digitalmente y me la devuelve para yo retroalimentarla en la plataforma. ¿Listo? Ya de acuerdo, profe, ya procedo. Listo, gracias, muy amable. Pasamos al siguiente Bueno, tema rápidamente, que sería la conformación de los grupos de trabajo. Son 27 los participantes de esta asignatura. En este momento me faltan 4 personas. 2, creo que 3 se disculparon. Me faltarían ahí esas 3, 4 personas, pero podemos ir conformando los grupos y esto pues no es camisa de fuerza. Yo después de la segunda o tercera tutoría, dependiendo de cómo van funcionando los grupos, puedo hacer adaptaciones o cambios por conveniencia de la agilidad de los trabajos en grupo, por cuestiones de compinchazgo, digámoslo así, etcétera, etcétera. Entonces, escucho las postulaciones. Yo sugeriría 9 grupos de 3 personas cada grupo. Entonces, escucho propuestas de los nombres para yo irlos anotando acá. Profe, ¿y a cuántos? profe, Y a 3 personas por grupo. yo ya tengo mi grupo. Dígame, ¿quiénes son? Sería John Sinhauer, Cristiana Arteortúa y mi persona. Cristiano. Dígame, como yo estoy escribiendo, necesito que me diga su nombre. Porque Ah, no Víctor lo... Manuel Tapas. Víctor Manuel. Y me disculpan que les diga eso, pero como estoy escribiendo, entonces no veo la pantalla y me toca volver mi... Bueno. Entonces, el primer grupo queda conformado inicialmente así: John Sinhauer, Cristiana Teortúa y Víctor Manuel Tapasco. Grupo 2. Escucho. Postulantes. Con Lady Murillo, Diego Fernando Castro y Juan David Duque. Un momentico. Lady Murillo, Diego Fernando Castro. ¿Y qué más? Juan David Duque.
el compañero que faltó hoy. Ah, Juan David Hurtado, ¿será? Duque, profe. Ah, Duque. Sí, señor. Perfecto, listo. Grupo 2, Lady Murillo, Diego Fernando Castro y Juan David Duque. Grupo 3, postulantes. Profe, grupo 3. Gustavo Adolfo Rodríguez, Juan Guillermo González Montoya y Camilo Andrés Valencia Ramírez. Juan Guillermo, ¿qué? Juan Guillermo González Montoya, González Montoya y Camilo Andrés Valencia Ramírez. listo. Entonces, el grupo 3 queda conformado por Gustavo Adolfo Rodríguez, Juan Guillermo González Montoya y Camilo Andrés Valencia Ramírez. Grupo 4, escucho postulantes. Grupo 4. Grupo 4. Profe, grupo 4, Valeria Orrego Cardona, Valentina Orrego Cardona y Felipe García. Un momentico, Valeria, Orrego, Valentina, Orrego. ¿Y quién más? Felipe García. Felipe García, perfecto. Por este correo nos conectamos las dos. Estamos conectadas las dos, Valeria y Valentina, por esta Perfecto. cuenta. Listo, Valeria, Valentina, ok. Entonces el grupo 4 sería Valeria Orrego, Valentina Orrego y Felipe García. Grupo 5. Grupo 5, profe. Dígame. Danilo Perlas Herrera. Daniel. Danilo Perlas Danilo. Herrera. Perlaza. Julián David Toro y John Alejandro Salazar. Danilo Perlaza Herrera. ¿Segundo quién? Julián David Toro y John Alejandro Salazar. John Alejandro Salazar. Listo. El grupo 5 quedaría conformado por Danilo Perlaza Herrera, Julián David Toro y John Alejandro Salazar. Perfecto. Grupo 6. Grupo 6. Escucho postulantes, postulados. Profe, existe la posibilidad de un grupo de 4 personas. Sí, no es camisa de fuerza, para nada. Eso, profe, entonces sería Frankie Duque, Frankie Duque, Esteban Galvis, Alvis, Darwin Carmona Darwin Carmona y Edwin Martínez. Edwin Martínez. Perfecto. Eso, gracias, Grupo profe. 6 sería Frankie Duque, Esteban Galvis, Darwin Carmona y Edwin Martínez. Grupo 7. Profe, estamos a Adriana López y Jessica Gómez. No sé si hace falta una persona por grupo y se puede ver con nosotras. Adriana, qué pena, me habla un poquitico más duro que no le escuché bien. Adriana López y Sí. Jessica Gómez. Jessica. Y pues a nosotros nos hace falta una persona, no sé si todavía falta. Bueno, yo soy sin grupo, así que me les uno ahí. Ah, bueno, dale. Pedro Montalegre. Sí, señor. Listo, Pedro. Sí, profe. Entonces, mire, Adriana, serían grupo 7, Adriana López, Jessica Gómez y Pedro Montealegre. ¿De acuerdo? Dale, Listo. muchas gracias. Muy bien, gracias. Grupo 8, ya casi terminamos esta parte. Grupo 8. Pues faltan 4 personas, eso sería otro grupo.
Creo que faltan por ahí uno o dos de los que hay acá para conformar grupos. Déjenme, yo los cuento. 3, 7, 10, 13, 16, 19, 21. Me faltan 3 personas de los que están acá. O 2, creo. Oye, yo no tengo grupo, no sé dónde sea que me meta. Esteban Benjumea, permítame Esteban. Esteban Benjumea. Esteban, usted es el que vive en Marsella, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Esteban. Pues por ahora lo dejo acá y me toca mirar por los que no Profe, asistí. yo tampoco tengo grupo. ¿Cuál es su nombre? Hernán. ¿Hernán qué? Hernán Reina. Hernán Reina. Si quiere los coloco en este momento a los dos, en ese grupo. Esteban Benjumea y Hernán Reina. Y si podemos incluir a otra persona, la incluimos. ¿Les parece bien? Claro, profe. Sí, Entonces profe. quedaría por ahora el grupo 8, Esteban Benjumea y Hernán Reina. Creo que me falta uno de ustedes aquí, en los que están presentes. ¿Quién será? Porque tengo 3, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 24. Ah, no, listo, están todos. O sea, los otros personas yo creo que los trato de incluir en el otro grupo, o si los puedo fusionar con ustedes, así será. Muchas gracias por esta participación, que es fundamental para lo de los trabajos en grupo, los talleres. ¿Qué nos queda? Hacer una pequeña retroalimentación, vamos bien en tiempo, para lo que es esta primera tutoría. Hay una parte acá, como modelos de simulación es como una estadística avanzada. Es aplicando ya un poco de conceptos, algoritmos, teorías, etcétera. Entonces, tengo que hacerle algunas preguntas de rigor así, al aire, digámoslo así, que tienen que ver con la asignatura como tal. Y de pronto que tiene que ver con los antecedentes de la misma. Antes de eso, quiero comentarles que entonces, como les había mencionado antes también, vamos a usar la calculadora de regresión lineal. Obviamente por Excel hay unas plantillas y demás para hacerlo, pero pueden usar la calculadora también de regresión lineal de la app, que ustedes la pueden bajar. Recomiendo la calculadora de regresión lineal por Gustavo D. La teoría de colas por Overne, que esa funciona muy bien hasta Android 7, o ya Android 10 y Android 11 ya se llama es operativa, teoría de colas. Y la última, que es un link por internet, por la web, para manejar también esto de la teoría de colas. También hay una app que se usaría más todavía para la segunda tutoría, que no lo había incluido en la asignatura y ahora me lo atrevo a hacerlo, que es cálculo de matrices. ¿Por qué? Porque es que la segunda tutoría es con cálculo de matrices. Entonces me toca hacer una retroalimentación del cálculo de matrices. Bueno. Entonces, yo tengo que hacerles unas preguntas de rigor así sueltas. Y es la siguiente. ¿Qué es para ustedes la estadística? ¿Qué es la desviación estándar? ¿Qué es la varianza? ¿Qué es el pronóstico? ¿Qué es un modelo de simulación, si lo saben? Entonces, la primera pregunta sería, alguien que me diga así, de viva voz, ¿qué entiende por estadística? Porque esta es como el preámbulo para esa prueba diagnóstica. Profe, la estadística son... ¿Sí se escucha bien? Sí, ahí lo escuchamos. Ah, perfecto. No, para mí, pues son datos ordenados, pues ya sean por números, lo que uno necesite. Para mí eso sería una estadística, datos que uno necesite, pues ordenados por números. Pero, ¿y el fin? Profe, yo entiendo, Bueno. pues hace poquito vimos... qué pena que el compañero... No, que termine él, qué pena. Sí, Bueno, Andrés, si sí. quiere redondear la idea. Sí, profe, bueno, uno la estadística normalmente la utiliza para tomar una decisión, o sea, de acuerdo a lo que uno necesite, la estadística a uno le sirve para tomar ciertos rumbos en decisiones. Perfecto, listo. Ahora sí, Camilo, adelante. Profe, que estadística, esa materia la vimos hace poquito. Y
Y pues repasando acá, recuerdo que el profesor una vez dijo que había pues estadística descriptiva y estadística probabilística. Entonces Exactamente. entonces en la estadística descriptiva pues es donde estudiamos los datos que ya tenemos, o sea, la información que ya tenemos y la organizamos en diferentes modelos para que sea fácil de entender. Correcto. Y la descriptiva probabilística es algo que pueda pasar, por ejemplo, un juego de azar o, bueno, o Exactamente. todas estas Sí, cosas. es como el enfoque de las dos vertientes. Bueno, muy bien. ¿Y qué es para ustedes desviación estándar, por ejemplo? Ojalá que respondan autores diferentes en este momento. Actores diferentes. Cayó un rayo brutal. ¿Qué es para ustedes desviación estándar? Y o varianza, que también se asemeja mucho en la parte de la estadística. Lo que buenamente entienda, no tiene que ser pues como una camisa Profe. de fuerza. ¿Sí me escucha? Diga, Frankie. Profe, no sería pues como, como por decir que se estima que, bueno, alguna gráfica, por ejemplo, una gráfica, que los datos vayan de forma continua y que de un momento a otro tenga una variación. Sí, es más o menos eso, la desviación estándar. Si alguien tiene como una idea un poquito más aclaratoria o dicha de otra manera, me gustaría escucharla. Profe, no sé, pues para mí sería como con la varianza, o sea, Sí, la como un varianza conjunto de o la datos, desviación estándar, cualquiera como, de las dos. como el conjunto de datos que variaciones puede tener pues al transcurso de algo. Para mí sería eso. Sí, pero recuerde que la varianza es con números elevados al cuadrado. Y es la diferencia de esos números elevados al cuadrado, ¿no? Así rapidito, pues. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esos diferencia de números elevados al cuadrado. Digamos que la desviación estándar es precisamente eso. La dispersión de los datos respecto como a una tendencia de unos datos que están como siguiendo una metodología o una cierta secuencia o guía o lineamiento determinado, ¿cierto? Entonces, la desviación estándar tiene mucho que ver con eso. ¿Qué tan alejados o no están los datos o qué tan dispersos están los datos respecto de una recolección de información, ¿cierto? Bueno, ¿y para ustedes qué es pronóstico? Ojalá que alguien diferente. La capacidad ¿cómo se dice? Como de predecir un resultado. Sí, sí, puede ser, correcto. ¿Quién más puede dar otra idea ahí? Sí. ¿Alguien que dé alguna otra idea de pronóstico? El pronóstico es el proceso de la estimación de los datos. Se estima un resultado. Sí, sí. Sí, en realidad, muchachos, chicas, la idea de esta asignatura, que es una estadística avanzada tipo descriptiva, donde se estudian precisamente esos modelos y se estudian esos algoritmos y se hacen análisis y postulados y enunciados y propuestas de solución. Se enfoca mucho todo en probabilidades. La estadística es eso, es una recolección de información o de datos de forma ordenada que se clasifican para un análisis, una estimación o buscar unos resultados determinados. Eso sería una definición muy sencilla, muy rápida de lo que sería la estadística de forma global. Y en los pronósticos es todo lo que tiene que ver con probabilidades. Es una estimación de que algo pueda o no suceder, algo se pueda presentar o dar o presentar o darse un valor estimado en el tiempo de acuerdo a unos eventos que se dan. Eso es la estadística. Y eso es lo que estudiamos aquí, puros pronósticos, puros pronósticos. Entonces, toda la asignatura la vamos a manejar en esa tendencia. Y como les había dicho,
la clave de todos los ejercicios, tanto a nivel de ejemplos, postulados para los talleres y todo, lo vamos a hacer en plantillas de Excel, preferencialmente. Pero si alguien quiere usar una app, una de las aplicaciones que yo mencione, o que encuentre algún, porque me ha pasado con algunos estudiantes también que han encontrado aplicaciones en la web que funcionan divinamente. Hay veces que en las aplicaciones de las apps para los móviles tienen algún sesgo, alguna cosa que solo manejan valores absolutos, positivos. Y resulta que las plantillas en Excel, usted puede modelar eso y manejarlo con valores positivos y negativos, y ahí es donde realmente se ven las tendencias de si los planteamientos, los enunciados, los valores tomados o asumidos son los correctos. Entonces, hago esa aclaración para que ustedes la tengan presente desde ahora, que la base de toda la asignatura, en todas las tutorías, están en archivos montados, plantillas en Excel. Pero pueden usar las apps también para hacer comprobaciones, verificaciones, más que todo en los resultados, en los valores como tal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta era como la introducción. Bueno, y la otra es la expectativa. ¿Qué expectativa tienen de esta asignatura? Entonces, en la prueba diagnóstica, lo que buscamos es, permítame un momentico, yo me meto a la plataforma. Es eso, como tenemos permítame un momentico, yo me voy a la plataforma y dice, informe diagnóstico. Se hace un cuestionario simple de conocimientos previos para saber la condición estado, para enfocar la asignatura, preguntando a todos los estudiantes acerca de los temas a tratar y los temas previos que deben saber o haber cursado. Son 4 preguntas simples sobre antecedentes de conocimientos previos y una sobre la asignatura como tal. O sea, ¿qué expectativa tienen de la asignatura como tal? Entonces, permítame un momentico, yo miro la hora, a ver si ya está habilitado. Sí, señores. Entonces, desde este momento, los invito y las invito cordialmente a que pinchen abajo antes de donde dice 6 de octubre, 12 de octubre, arriba donde dice, hay una pestañita que dice informe diagnóstico, pinchen ahí, cada uno de forma individual, ingresen a ese cuestionario. La valoración que hacemos dentro de este cuestionario no tiene absolutamente nada que ver con la valoración global de la asignatura, pero pues nos sirve a nosotros para poder hacer una retroalimentación en ver qué temas o qué cosas podemos reforzar para iniciar como tal la misma y poder abordar los temas. Entonces los invito desde este momento a que pinchen en donde dice informe diagnóstico para ingresar a ese cuestionario muy sencillo, lo contesten y cuando lo terminen me avisan. Apenas terminemos esto, entonces entraríamos a un descanso prudencial de 10, 12 minutos, tomen algún refresco, coman, se alimentan, o simplemente se descansan, relajan y yo descanso también un poco la voz, tomo algo de líquido para retomar. Yo no voy a cerrar la grabación, solamente acostumbro a cerrar la grabación cuando termino todo el temario antes de ingresar a los talleres. Ya cuando ingresamos a los talleres, entonces ya yo termino la grabación de la tutoría y continuamos con las labores que tengamos planteadas, sean los talleres o una evaluación, lo que sea. Entonces, por favor ingresen al informe diagnóstico y cuando lo terminen me van avisando para yo tenerlo presente y saber que vamos a entrar a la parte de descanso temporal y luego continuar con el temario del día de hoy, que si me lo permiten. Es el que abordaremos, que es hablar de los conceptos básicos de los modelos de simulación como están acá en plataforma. Entonces, los invito cordialmente, nuevamente, a que ingresen aquí donde dice informe diagnóstico. Pinchen ahí y cada uno de forma individual conteste lo que a bien crea sean las respuestas indicadas que se plantean ahí.
Vuelvo y repito, es una valoración muy interna para nosotros, los tutores, no tiene nada que ver con la valoración global de la asignatura. Simplemente para saber cómo tenemos que enfocarla o debemos reforzar algunos temas, algunos conceptos. ¿Listo? Entonces, aquí estoy pendiente, estoy muy al tanto. Cuando la termine, yo creo que no demorará más de 5 o 7 minutos a lo más. Y entonces cuando... Profe, yo ya la realicé. Yo también terminé ya, profe. Listo. Igual yo, profe. Van 3. ¿Quién más? Profe, yo ya también terminé. 4, Lady. Yo también, profe. 5, Adriana. Yo también. Diego, 6. Por ahí me preguntó Julián Toro que si yo había llamado a lista. Es otra cosa que les quería comentar. El llamado a lista yo en realidad no lo hago sino después del descanso. He acostumbrado a hacer eso porque me interesa mucho que todos estén en los talleres. Y independientemente de que se hayan perdido de pronto la charla introductoria a los temas y demás, que se vayan enfocando en los talleres, si tienen preguntas las hacen, yo los retroalimento y demás. Pero los llamados a listas yo realmente no lo hago sino después del descanso. Van 6 personas que ya contestaron el cuestionario. ¿Quién más hay por ahí? Profe, yo también. Edwin, 7. Profe, listo, yo también. Frankie, 8. Profe, yo también. John Sinhauer, Profe, ya 9. terminé. Danilo, 10. Yo también, más? profe. Cristian Teortuda, 11, correcto. Y yo, profe, también. Esteban Benjumea, 12. ¿Qué más? Les cuento, mis queridos estudiantes, que está cayendo un aguacero por donde yo vivo, tremendo. Hace media hora y no cesa de llover. Van 12, ¿quién más? Profe, yo ya terminé. Camilo Andrés también, 13. Bueno, profe. Van 13 que han contestado. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Van 13 personas. Ya, profe. Listo, profe. 13, 14. Yo listo. 15, Andrés García. ¿Quién más? Profe, consulta. Sí, dígame. Cuando firme el compromiso académico, ¿por dónde se lo envío? Me lo envía aquí por el WhatsApp si quiere. De acuerdo, ya lo realizo. Muchas gracias. Alguien me levantó la mano, voy a mirar. ¿Quién más? Van 15 personas que me han contestado. ¿Quién más está por ahí que haya contestado el informe diagnóstico? Van 15 personas. Profe, ya lo contesté. Juan Guillermo, ¿cierto? Perfecto, Juan Guillermo. Sí, profe. Julián David Toro también, 16 personas. Me faltan aproximadamente 7 o 8 personas
por contestar el informe diagnóstico. Gustavo Adolfo Rodríguez, 16. 17. Son 17 personas. ¿Quién más? Me puedo ir confrontando esto aquí también. ¿17 personas? ¿Quién más? Me faltan 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas me faltan. Dentro de esas 5 creo que hay 3 que han tenido dificultades el día de hoy. O sea que en realidad creo que solo me faltan 2. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias ahí por la participación. Profe, ya. Las dos. Valeria y Valentina, perfecto. Ah, ahí están, ustedes dos. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos bien en el horario y estamos rasando casi las 8 de la noche. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a, como de costumbre, a silenciar el micrófono y cerrar la cámara sin cerrar la grabación todavía, hasta que no termine la parte introductoria de la asignatura. Y antes de ir al descanso, les quiero compartir aquí rápidamente la plataforma, justamente era lo que les quería mostrar. Un momentico. Entonces en la plataforma yo haré la retroalimentación correspondiente aquí de los hallazgos que encontremos de las preguntas y las respuestas, perdón, de las respuestas dadas por cada uno de ustedes de forma general, para ver cómo abordamos la asignatura como tal. Entonces, en esta primera tutoría vamos a hablar de los conceptos generales, de la definición de los modelos de simulación y la implicación histórica como hitos históricos de la humanidad, por decirlo de esta manera, que han ayudado en el desarrollo y el desempeño de la misma a lo largo de la historia reciente. Y obviamente, bueno, todas las tutorías acostumbro a subir un archivo modelo de conceptos, definiciones y fórmulas. Y este, por ser la primera tutoría, pues es algo muy sencillo. Y un taller que tiene más que ver es precisamente como con esa, ¿cómo les dijera? Como con esas expectativas que ustedes tienen y lo que han usado de los modelos de simulación. Entonces, apenas veamos los conceptos y demás, ustedes entrarían a contestar lo del taller y ojalá que hoy mismo lo suban a la plataforma. Entonces, esto era lo que les quería comentar adicionalmente. Les recuerden que cada tutoría yo haré una retroalimentación del taller anterior, de la clase anterior, cómo es la solución, un repaso de los temas y se aborda el nuevo tema. Entonces, nos vamos a un descanso aproximadamente de 10 a 12 minutos. Yo cerraría la cámara y el micrófono, no cierro la grabación todavía, y a las 8:10 vuelvo y les salgo. Pues para que tomen algo, coman, se alimenten o simplemente estiren y se relajen. Muchas gracias por la atención dispensada hasta este momento y entonces les vuelvo a salir en 11, 12 minutos. Gracias.
Bueno, estoy de regreso nuevamente. Espero que estén muy atentos. Ahí, como les había mencionado, hay varias personas, algunos de ustedes que tienen dificultades en el día de hoy. La asistencia ha sido muy buena. Hay una persona que se me salió de la videoconferencia, no sé quién será. Ahorita cuando empecemos el taller, entonces empiezo a llamar a lista. Entonces, ¿qué nos faltaría por tratar el día de hoy? Nos falta los conceptos básicos de todo lo que es modelos de simulación. El taller del día de hoy es realmente muy sencillo, porque tiene más que ver es precisamente con eso. ¿Qué modelos han usado? ¿Qué simuladores han usado? ¿Qué simuladores les gustaría aprender a manejar para su vida práctica o su vida personal o profesional? Básicamente son esas preguntas. Entonces, voy a compartirles el archivo que está en plataforma, el archivo oficial, que se llama modelos de simulación. Entonces, permítanme un momentico. Me voy al inicio de la asignatura y abro el archivo y se los comparto. Bueno, entonces les voy a compartir acá el archivo de modelos de simulación que está en la tutoría 1. Básicamente cada semestre lo que yo hago es como resumir o condensar lo que mejor pueda estos archivos, que es de definiciones, fórmulas, principios como tal del tema en sí, para que sea lo más claro y sencillo de entender. Modelos de simulación, asimismo como reza en la plataforma. Al proceso, definición, al proceso de experimentar con un modelo se denomina simulación. Al proceso de experimentar con un modelo se denomina simulación. Y ahorita les cuento una anécdota sobre esto de los modelos de simulación, porque es que los modelos de simulación están envueltos en nuestra vida cotidiana hoy más que nunca. Hoy todo es con un modelo. El modelo para hacer la proyección de un préstamo, el simulador para el entrenador de los pilotos de aviación, el modelo de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, al proceso de diseñar el plan de experimentación para adoptar la mejor decisión se denomina optimización de ese modelo. Si el plan de experimentación se lleva a cabo con el solo objeto de aprender a conducir el sistema, entonces se denomina entrenamiento o capacitación. Eso era lo que les iba a mencionar. Que muchas veces se usan los modelos como entrenamiento. Otras definiciones. Sistema. Es un conjunto de objetos o ideas que están interrelacionados entre sí como una unidad, o sea, como un todo, para la consecución de un fin. Es una definición según Shannon de 1988. Otra definición, modelo. Un objeto X es un modelo del objeto Y para el observador Z, si Z puede emplear a X, que es ese objeto X, para responder cuestiones que le interesan acerca de Y. Esta es una definición según Minsky. Y ahí viene la otra, simulación. Simulación es el proceso de diseñar un modelo, fíjese bien, simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diferentes estrategias para el funcionamiento del sistema. Esta es una definición de Shannon también de 1988. Pienso que es una muy buena definición de simulación. Proceso de diseñar un modelo de un sistema real. Ya, que aún no aclara ahí eso. Dice que la importancia de los modelos de simulación indica en que es una herramienta de gran apoyo en la toma de decisiones académicas, laborales
y empresariales, gracias al mayor apoyo de la estadística avanzada, y está en una gran relación con el análisis de la oferta y de la demanda de un producto o un servicio, y de gran utilidad en el análisis del mercado, en el cual se observan las tendencias de ganancias de utilidades y las pérdidas. Objetivo general: retomar de forma más amplia y panorámica el proceso iniciado en el curso de investigación de operaciones, estableciendo una síntesis genérica de lo que es un modelo de simulación genérica y de lo que es un modelo de simulación de una situación problemática. Cuando hablamos de una situación problemática, hay dos tendencias: de fácil resolución o resolución matemática, o sin resolución matemática. Esta vez con todas las herramientas determinísticas, estocásticas y heurísticas. O sea, con las herramientas de observación, de repetición o aleatorias, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir con eso. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos es manejar los diferentes conceptos de la estadística descriptiva, porque esto es una parte de la estadística. Identificar las herramientas de aplicabilidad de estadísticas descriptivas. Identificar y manejar los conceptos, las técnicas y los métodos para la toma de decisiones. En realidad lo que vamos a hacer en esta asignatura es eso, ver los diferentes modelos de pronósticos o de probabilidades, porque es que pronosticar es el método de probabilidades, es estimar algo que puede suceder. Y vamos a utilizar varios métodos. Tienen la aplicabilidad aquí completa. El método ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. Igual cuando planteamos ejercicios, eso es. El ABPY, que es el aprendizaje basado en proyectos. Como trabajo final, planteamos eso, como una especie de proyecto que no necesariamente tiene que ser súper completo, aunque he tenido estudiantes que me han planteado proyectos hasta con 3 temas diferentes, porque están trabajando en eso. El MDC, que es la metodología de casos, precisamente aquí se plantean diferentes casos, porque no podemos abarcar todos los temas, pero pues sí lo básico, lo fundamental. El AC, que es el aprendizaje cooperativo, o sea, trabajar en grupo y demás. Y una clínica de simulación y juegos. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es, las mismas plantillas de Excel son como simuladores realmente. ¿Qué aplicabilidad de los modelos de simulación podríamos tener? Ojo, los que están sin formulación matemática resoluble, lo que les decía hace un momento. O sea, es que hay problemas que no se pueden resolver matemáticamente. Hay que utilizar una metodología heurística, por decir algo, que es más como de apreciación, de observación, para uno decir, es esto así, entonces lo otro así y demás. Existe una formulación, o por ejemplo que exista una formulación matemática, pero de difícil resolución. Y si tenemos un sistema real, el ingeniero pues puede diseñar un sistema nuevo, o sea, un modelo de simulación. ¿Cuáles serían las desventajas de los simuladores? Y ahí es donde vienen mis comentarios. El desarrollo de un modelo puede ser costoso, laborioso y lento. La posibilidad de cometer muchos errores. Otra es sin conocer el grado de imprecisión de los resultados, porque como uno está montando un modelo inicialmente, eso es como cuando hace uno un prototipo de un software para determinada función o aplicación, funcionalidad. La primera versión, entonces uno lo llama la versión 1.0. Resulta que ahí se da cuenta uno que tiene hijo de 1000 errores, cantidad de errores. Entonces dice, le va a mejorar esto y aquello y aquello. Entonces ahí es donde empieza la versión 1.1 y la 1.2 y tal, hasta que pasa la versión 2 porque cambiaron la plataforma y porque hicieron otras mejoras y así. Entonces, esa es la verdadera desventaja en los modelos de simulación. ¿Qué quería comentarles a ustedes de esto? Ahora que yo trabajo en esto hace como 4 años y pico de energía solar fotovoltaica, me di a la tarea cuando empecé, hace 4 años y medio, de empezar a investigar cómo era eso, en qué consistía, los cálculos, cómo se calculaban,
que si era con baterías, que si era sin baterías, que si era de onda pura, que si no era de onda pura, que si era con controladores de determinada forma, que si era controladores de los otros, la autonomía de los sistemas, que si se podía conectar cualquier aparato. Bueno, es una complejidad que uno se hace muchas preguntas y cada vez se vuelve más complejo. Entonces me puse a investigar cómo se hacían esos cálculos. En internet se encuentran apps y todo, inclusive para los móviles, de cómo hacer los cálculos de los paneles y los sistemas y todo eso. Pero me di cuenta en el corto tiempo, en razonable tiempo, 1 o 2 meses, de que muchas de esas aplicaciones tenían problemas. Si calculaban bien una cosa, no calculaban bien la otra. Entonces me di a la tarea de formar mi propio modelo. Adivinen en dónde lo monté, en Excel. Entonces, para poder montar ese modelo, me tocó estudiarme un libro entero que hablaba del tema, de uno de los tantos eruditos del tema. Y basado en ese libro fue que pude montar los algoritmos para hacer los cálculos y empezar a calcular absolutamente todo. Los paneles, las baterías, los cables, los reguladores, los inversores, todo. Y lo fui perfeccionando, y ahí es donde dice las desventajas. Puede ser oneroso, laborioso y lento. Les cuento que todavía le hago mejoras, pero ya muy pocas. Lo cierto del caso es que el primer año me la pasé fue haciendo ajustes y ajustes y ajustes de ese modelo, de ese calculador, hasta que lo perfeccioné. Entonces, servicios que prestan los modelos de simulación. En procesos de manufactura, detección de cuellos de botella, distribución de personal. En plantas industriales, optimizar operaciones, procedimientos de operación, emergencia. En sistemas públicos, predecir demanda de energía, pronósticos de clima, que ahorita estamos mal de pronósticos de clima, y en parte la predicción de propagación de enfermedades, como esto del COVID. Pero recuerden que con esto del COVID se han hecho muchos pronósticos, que todo se hace a través de recolección de información. Primero dijeron que iban a hacer nomás 2 picos, luego resultaron 3 y ya vamos para el cuarto pico. Pero todo eso ha sido pues por un comportamiento de la población y por otro por la recolección de la información y los análisis que se hacen en las proyecciones de los mismos. En sistemas de transportes, zonas de congestiones, zonas de accidentes, el número de paraderos, el número de estacionamientos, las colas, cuánta capacidad tienen los contenedores para las filas y las colas, etcétera, etcétera. En la construcción, efecto de vientos y temblores, iluminación y condiciones ambientales en edificios. Bueno, en la construcción existen unos simuladores, modelos de simulación que es para diseño, como son el AutoCAD, que no sé si algunos de ustedes los conozcan, poderosísimo. En diseño, en selección adecuada de materiales. En la educación, en comprender un sistema real, por ejemplo. Hay simuladores para muchísimas cosas. En capacitación, en aprender, por ejemplo, a usar el simulador para el autoaprendizaje, los simuladores de vuelo. Ahora hasta los psicólogos usan simuladores en las pruebas que hacen de selección de personal, etcétera, etcétera. Impactos que tuvieron algunos trabajos, y ahí esto es lo novedoso de todo este tema y estudio de los modelos de simulación, que uno lo ve a veces como muy trivial, como muy, para eso existe una aplicación, para eso tal cosa, pero se da uno cuenta que realmente tiene su implicación en la vida diaria, en la vida mundial de la Tierra. En la perestroika, por ahí entre los años 70 y 80, por si no lo sabía, la perestroika es aquello fenómeno que se dio en la antigua URSS, que es la Unión de Repúblicas Sociales Socialistas o Soviéticas, donde ellos a través de sus modelos de simulación se convencieron mejor a los dirigentes para darle un vuelco a la economía. A muchas personas y sobre todo a los adultos mayores, personas adultas, adultos mayores en la parte de la política que tanto miedo le da con el comunismo y el socialismo. Recuerde que España es un país hace unos buenos años socialista, pero económicamente se mueve capitalistamente.
La China políticamente es comunista, pero económicamente es capitalista. La Unión Soviética, o Rusia como lo llaman ahora, se llama ahora, también es socialista o comunista, pero desde su modelo económico es totalmente capitalista. Entonces mire cómo se le da el vuelco al mundo a través de todos estos modelos de simulación y cómo los gobiernos y los dirigentes se dan cuenta de que hay que cambiar las cosas y como moldearlas o darles como un sesgo al manejo. El regreso, por ejemplo, del Apolo 13. Yo no sé si ustedes recuerdan, y hace poquito en un programa de Discovery estaba recordando eso del Apolo 13. La simulación sirvió para el regreso de la nave a pesar de la grave emergencia que tuvo por averías, porque se creía que de pronto no iban a regresar a la Tierra. Los Voyager, no sé si ustedes se enteraron en estos días que uno de esos satélites que fue enviado por allá en los años 80 o 90 ya traspasó los confines del sistema solar y va hacia más allá en la galaxia, porque recuperaron las comunicaciones con él. Entonces los Voyager, con los simuladores y el aprovechamiento de la atracción gravitacional de los planetas para el ahorro energético de los navegadores espaciales. El proyecto Monte Carlo, que hizo que von Neumann y Ulam en 1945 estudiaran las reacciones nucleares. La capacitación de tropas en la denominada tormenta del desierto de la guerra de Irak. Las tropas fueron entrenadas con simuladores. No sé si ustedes recuerdan, yo tengo muy presente tanto la primera como la segunda guerra del Golfo. La primera en el año 1990 y ambos con los dos presidentes Bush, papá e hijo, que esa segunda guerra de Irak parecía como un teatro de operaciones. Y es esto, justamente es un reflejo de esto de los modelos de simulación. Yo recuerdo que la CNN en esa época ponían sus cámaras en puntos estratégicos allá, como si fuera una película. Ahorita vamos a hacer la toma para tal cosa y tal otra, o sea que eso ya está fríamente calculado. La capacitación de policías en entornos virtuales se enseña a actuar en situaciones de riesgo. Qué bueno fuera que realmente pusieran en práctica la policía muchos de los simuladores que ellos usan. Aunque ahora hay un software súper poderoso israelí para el espionaje y muy peligroso para la sociedad como tal. En los simuladores de vuelos para entrenar pilotos comerciales y de combate. Entonces mire todo lo que se ha podido hacer en la humanidad a través de las últimas décadas, todo a través de los modelos de simulación. Y finalmente, para redondear esta corta presentación de definiciones y de tendencias o de tipos de modelos de simulación. La simulación puede ser, según Fleischmann, desde 1978, pueden ser modelos de simulación de identidad, cuasi-identidad, de laboratorio, juego operacional, hombre-máquina, simulación por computadora, digital y analógico. De identidad es que el modelo es una réplica del sistema de estudio. Eso pasa mucho, recuerden cuando, por ejemplo, en las casas automotrices, cuando fabrican carros, vehículos, hacen los ensayos de choques para determinar la resistencia de los materiales que usan en la construcción y en los soportes, o sea, en los chasis de los mismos, ¿cierto? Cuasi-identidad, por ejemplo, puede ser una versión simplificada del sistema real, por ejemplo, en entrenamientos militares. O, por ejemplo, un tipo de laboratorio, que tenemos modelos bajo condiciones controladas en un laboratorio. Por ejemplo, las vacunas ahora del COVID-19 fueron hechas totalmente en laboratorios en condiciones controladas, ¿cierto? Y ya tenían mucha información y por eso pudieron desarrollar esas vacunas relativamente rápido, aunque hay cuestionamientos donde dicen que están experimentando con todos nosotros. Juego operacional. Personas compiten entre ellas, forman parte del modelo. La otra parte son computadoras, máquinas como recolectores de la información. En simulación tipo hombre-máquina, pues observen que muchos de los simuladores interactúan en este sentido, todo hombre-máquina. Se estudia la relación entre las personas y las máquinas.
Las computadoras también generan información. Yo no sé si ustedes escucharon esta semana las causas a las que se debió el gran apagón que tuvo Facebook, sus servidores de Facebook, Instagram y WhatsApp. Hay varios cuestionamientos. Uno de ellos sería que pudo ser que estaban cambiando los nombres de dominio y por eso se quedó todo por fuera. 2, pruebas, que están haciendo pruebas. No se sabe si es para hacer un apagón mayor. Y muchachos, chicas, por si ustedes no lo sabían, yo hace más o menos un mes o 2 meses venía escuchando que iba a haber algo, iba a pasar algo como lo que sucedió. Entonces mire que a veces uno ve que muchas cosas son como programadas, como si las estuvieran programando. Ahí les dejo la inquietud. Digitales es cuando se utiliza una computadora digital y analógica cuando se usa una computadora analógica. Esta era básicamente la presentación que les quería compartir, que está en la plataforma, de una forma muy sencilla de la definición de los modelos de simulación. Entonces, y finalmente acá, para que puedan resolver el taller del día de hoy, voy a compartir la plataforma para que ustedes, ahí voy a llamar a lista, ¿no? Para que ustedes se tomen una idea de lo sencillo que va a ser este taller del día de hoy. Entonces, aquí estoy en la plataforma, ya tratamos este tema modelos de simulación y vamos a ver el taller 1. Entonces, permítanme un momentico, entro al taller 1 y se los vuelvo a compartir. ¿Qué dice el taller 1? Les recuerdo que para todos los talleres, por favor me coloquen taller 1 y los nombres de los participantes. Taller 2, nombres de los participantes. Con eso a mí se me facilita hacer la valoración y la retroalimentación para cada grupo de trabajo por la presentación de los diferentes ejercicios. ¿Qué dice el taller 1? Dice, primera pregunta. De su vida cotidiana, ¿qué simuladores o modelos de simulación ha utilizado o utiliza? Porque puede ser que actualmente los utilice. Mencione al menos uno con el que haya interactuado o cree puede interactuar y diga por qué lo usa o lo emplearía. O sea, primera pregunta es, ¿qué simulador o modelo de simulación ha utilizado o utiliza? Segunda pregunta, ¿qué simulador o simuladores le gustaría aprender a utilizar? Y mencione sus razones. Al menos uno. Por cada pregunta, al menos uno. Si quiere mencionar 2 o 3, igual, ideal. En algunos casos me han mencionado algunos estudiantes unos simuladores bien interesantes que no conocía, que pues obviamente son propios de un fabricante, de un proveedor, etc. Y es bien interesante compartir toda esa información. Y la tercera pregunta, desde el punto de vista de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿qué simuladores o modelos de simulación ha utilizado o cree puede utilizar para su vida práctica profesional? Mencione su empleo o utilización específica. Cite al menos uno. Entonces, mire, de cada una de esas preguntas, cite al menos uno, pero si quiere mencionar 2 o 3, no hay problema. Eso es todo. Entonces, ese archivo lo pueden subir en Word, lo pueden subir en PDF y lo suben a la plataforma. Perdón, lo pueden almacenar en Word o en PDF y lo suben a la plataforma. Si lo suben hoy, magnífico, porque hoy es la primera tutoría y qué más que ya vamos a la par con el objetivo, que es justamente tratar de hacer todos los talleres, tutoría por tutoría, en la sesión en vivo. Y con eso se ahorran el problema de tener que volver a reunir, tener que a veces consultar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por toda su atención, han estado muy juiciosas.
hay una participación masiva, cerca de los 27 participantes, se me han retirado 2 hoy, pues ignoro pues las causales por las cuales se retiraron esas 2 personas. Entonces, por favor, reunirse en los grupos como ya quedaron establecidos desde ya. Pónganse en contacto. Yo voy a estar aquí atento a cualquier pregunta o situación. Y mientras tanto, entonces voy a llamar a lista. Entonces pueden arrancar y yo voy llamando a lista para que llevar el control. Profe, una pregunta. Bien pueda darme. El taller se hace entonces en el grupo que conformamos ahora, ¿verdad? Correcto. Cada uno entonces pone el nombre y la respuesta. No. ¿O es O en sea, general? lo pueden hacer de 2 formas. Lo pueden hacer individual, pero el taller sí me lo deben subir como grupo. Ok. Porque, vuelvo y le digo, taller 1 y los nombres del grupo. ¿Listo? Entonces socialicen ahí las respuestas y uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Entonces lo que hacen es reunir todas esas ideas y colocan ya no 1, sino 2, 3, 4 simuladores en cada pregunta. Y eso pues enriquece aquí toda la retroalimentación que haremos a principios de la próxima clase para conocer un poquito más de eso, porque como les decía, hay casos donde muchos de ustedes, compañeros de otros semestres, han compartido simuladores pues que no conocían, o que no conocíamos. Bueno. De acuerdo al listado oficial que me enviaron, entonces yo voy a llamar a lista y ustedes me dirán. Perdón un momento. Papi, hay una cuasi emergencia. Le va a tocar suspender eso. Se inundó el parqueadero y lo están llamando para sacar el carro. Yo les voy a pedir un favor que me dice mi hija Cami. El carro yo lo manejo en el parqueadero, en el sótano, y se inundó la calle, se está inundando el sótano. Voy a bajar y a sacar el carro y ya regreso. Entonces, listo, profe, listo. Dale, profe, arranque. La llamada lista, Claro, la profe, dejamos pendiente, no hay Tranquilo, problema. tranquilo, profe, hágale. Es una emergencia y me disculpan. Tranquilo. Pero ya regreso. Sí, que el celador que No está pude llamando. contestar, no pude contestar. Pero es para eso, para que ya el carro, pero ya está lleno el carro acá. O sea que mira, no me dejan está. Me tocó venirme en taxi de los Reyes. No, sí, estaba bien. Ay, entonces. Bueno, no, yo tengo sombrilla, pero tú no. Me va a tocar uno de los medios viejos. No, pues, qué carajo. Yo de sudadera. El lunes empiezan los trabajos acá. El lunes empiezan los trabajos. Ay, felitas. Hijolitas. Muchachos, chicas, ya regreso. Espero unos 10 minutos de estar de regreso.
Listo, profe. Claro que sí, profe, no hay problema. Ay, me voy a quitar las medias, ¿para qué me llevo las medias, cierto? No. Voy a irme sin medias. Voy a tener las botas pantaneras.
No, ya no está tan alto el... me ahorré la ida hasta... La dejo vaya. Sí, me dicen que no es necesario, pero me mojé el pie. Uy, qué presión. Voy a hacer las medias porque me veo. No, me toca limpiarme primero. Bueno, regresé acá.